Gracias, doctor, por la entrevista. Esto va a salir en el blog con las manos en la data para dar un poco de pues, antecedente. Usted es catedrático, abogado constitucionalista. Hoy queremos tocar con usted el tema de un poco el diálogo, dónde estamos, hacia dónde vamos. Usted apoya siempre, ha sido bastante crítico y ha apoyado una constituyente originaria. Pero vamos a empezar, creo que un poco haciendo algo un poco educativo, ¿no? Si vamos a la historia, el presidente Cortizo en su plan de gobierno prometió una constituyente que iba a venir desde la concertación. Háblenos un poco de cómo entró este gobierno, la modalidad que iba a tomar para hacer los cambios constitucionales y cómo lo ve usted ahora que estamos ahora en este proceso donde tenemos un diálogo que no ha empezado todavía. Hagamos un balance un poco del año que ha pasado. Mire, en primera instancia, muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre un tema que hay que mantener siempre en el debate en nuestro país. En primera instancia, hay que hacer la aclaración porque hay demasiada confusión en el lenguaje que se está utilizando y particularmente por la política del gobierno que en muchos momentos recuerda a los planteamientos de Orwell o el Ministerio del Lenguaje, cómo cambiaban las palabras, porque ellos hablan de cambios constitucionales y lo quieren hacer a través de una reforma. Y una de las características de la vía reformista es que no cambia la esencia de, en este caso, la constitución impuesta, que muchas veces la gente olvida que esta sigue siendo una constitución que fue impuesta en el 72, que fue reformada bajo la férula del militarismo en el 78, en el 83, y que luego fue reformada sin participación en ninguna vez en el 94 y en el 2004 a espaldas de la ciudadanía. Entonces, ahora el gobierno del PRD y sus partidos satélites, tanto de los que están en el gobierno como los que no están, han planteado de que iban a hacer unas reformas a la Constitución a través de una denominada concertación, lo cual resultó un fracaso absoluto porque tempranamente recibió el repudio de la ciudadanía y muy especialmente, y hay que destacarlo, de los jóvenes, que de forma espontánea, yo diría hasta desorganizada, porque fueron, la mayoría de los jóvenes actuaron marginalmente a una serie de grupos, grupitos y grupejos que hay ahí en la Universidad de Panamá y que la mayoría está en planilla, y los que se opusieron decididamente fue una masa estudiantil y ciertos sectores intelectuales que se dieron cuenta de que lo que se quería hacer era más de lo mismo. Es decir, es la política del gatopardismo que hemos venido denunciando, el cambio para que nada cambie, que es lo que caracteriza el gatopardismo y es lo que caracteriza al gobierno actual. Ellos no tienen la menor vocación democrática ni para darnos una nueva constitución y mucho menos para optar por el instrumento más participativo, más democrático, más pacífico, que es el de un proceso constituyente cuyos antecedentes históricos a nivel mundial datan de 1789 a la fecha y que en todas las sociedades, en todos los continentes donde se ha dado la modalidad de un proceso constituyente de acuerdo a las características de cada sociedad, porque eso es algo que hay que destacar. La teoría de la constituyente y la doctrina de la constituyente es universal, pero en la práctica cada país, cada sociedad lo va a hacer de acuerdo a su desarrollo histórico, económico, cultural y de acuerdo a sus especificidades. Usted no puede esperar que una constituyente, por ejemplo, en un país como Guatemala tenga las mismas características que una constituyente en un país como España. Sin embargo, el instrumento que se ha utilizado en los últimos 30, 40 años a nivel mundial para actualizar ciertas constituciones, para modernizar determinadas sociedades, ha sido una constituyente que aquí lo rechazan. ¿Pero por qué lo rechazan? Lo rechazan porque la constituyente tiene como prerequisito la participación ciudadana, el debate con los ciudadanos. Sin participación ciudadana y sin debate no puede haber
constituyente, pero tampoco puede haber democracia. Los autores más reputados del constitucionalismo de nuestros días así lo reflejan y lo subrayan, Peter Aberle, Lucas Verdú y tantos otros, al igual que autores no solamente europeos, estadounidenses, latinoamericanos. La reciente participación ciudadana en Chile a través de un referéndum donde la gente votó libremente para una asamblea constituyente, digamos, un ejemplo inmediato de lo que conlleva la participación ciudadana. Y lo mismo podemos decir de otros ejemplos de constituyentes que se han dado en nuestra América, como lo fue el caso de Bolivia o el caso de Ecuador, que son los más recientes. Pero hay, desde la década del 70, distintos estados han venido llevando a cabo procesos constituyentes. Hasta Guatemala tuvo uno, Honduras tuvo otro, Colombia tuvo uno en el 91, que fue el que abrió más las puertas a una actualización de la participación ciudadana, porque estableció un capítulo especial para todo lo que conlleva la participación ciudadana, porque aquí la gente cree que participación ciudadana es ir a votar cada 5 años, o que de vez en cuando te pregunten en una encuesta si te gusta el helado de chocolate o de vainilla, y eso no es participación. Participación es una actitud ciudadana que hay que tener, que aquí la han frenado, porque aquí han secuestrado completamente los instrumentos de control ciudadano sobre el poder político. Una sociedad donde la ciudadanía hoy en día no tiene un control, mecanismos de control, herramientas, instrumentos sobre el poder político, está expuesta a lo que nosotros estamos viviendo, es decir, esta limitación de funciones, abuso de autoridad y desviación de poder, omisión, elusión constitucional y sobre todo, como les digo yo, ¿cómo se llama? Esta manada de fugitivos de la constituyente, es decir, todos los que están en el poder de cualquiera de los órganos del Estado son fugitivos de la constituyente, porque ellos, donde oyen la palabra constituyente, se asustan porque significa participación ciudadana. Eso es lo que significa constituyente hoy en día. Entonces, ahora ellos han instaurado este diálogo que yo lo he llamado el yo con yo. Y en un artículo reciente yo me preguntaba, ¿diálogo para qué y diálogo para quién? Porque un diálogo, tal como ellos lo han montado, no va a ir a ninguna parte porque es un diálogo excluyente. Desde el momento en que ellos te dicen, opina, pero nosotros decidimos lo que sirve. Lamentablemente, un número plural de ciudadanos han optado por hacerse cómplice de esto, haciéndose parte de un comité consultivo que es el que se va a encargar de censurar lo que la gente proponga. Entonces, te dicen que ya van más de 1.800 propuestas, sí, pero las propuestas son las que tiene el Ejecutivo encarpetadas y listas para poner sobre la mesa, porque es la vía para eludir la constituyente. Este diálogo va a ser un fracaso y que nos está costando mucho dinero, porque el Ministerio de la Propaganda, que aquí en Panamá le dicen de la cultura, pero es realmente un ministerio de la propaganda gubernamental, se está gastando 1,5 millones mensual en promover el diálogo. Pero usted no oye el diálogo en ningún lado. La gente en el metro, en los buses, en las calles, en sus casas, en los programas de radio, nadie habla del diálogo porque eso no le interesa al ciudadano, porque el ciudadano, al sentirse excluido, más de lo que ya lo está social, política, económica, culturalmente, educativamente, una nueva exclusión le crea más resentimiento, que es el problema más grande que hay aquí en Panamá ahora mismo. Es decir, el alto grado de desigualdad social y económica, sumado entonces a un resentimiento que, si hacemos un poco de geología constitucional, ¿verdad?, nos va a pasar como sucede con los volcanes. Los volcanes son el producto de varias capas de tierra que van sumándose una a otra hasta que explota. Nosotros estamos al borde de un estallido social, no lo quieren ver, no lo quieren prever y están, como digo yo, sembrando vientos para una explosión social. Existe una profunda desigualdad social, muy grande. Somos uno de los países con la peor distribución de riqueza a nivel mundial. Pero esa desigualdad social también tiene sus secuelas, sus consecuencias en el plano no solamente educativo, sino cívico. El ciudadano, al no sentirse parte de la sociedad, al tener que vivir, digamos nosotros, a destajo, es decir, que no tiene la seguridad
jurídica, no tienen la seguridad económica, laboral, y mucho menos ahora con lo de la pandemia. Entonces, la gente tampoco cuenta con los instrumentos necesarios para poder hacer, tener más conocimiento, porque no tiene una formación cívica. Es decir, hay un déficit de ciudadanos. No es lo mismo, ¿verdad?, ser parte de la población que ser ciudadano. El ciudadano tiene un vínculo con el entorno, tiene algún tipo de participación, preocupación, búsqueda de solución. Eso el panameño lo va a encontrar usted muy difícilmente, porque han hecho todo para impedirlo. Aquí el ciudadano está excluido de la vida cotidiana, de la política, y las leyes que se han hecho van en perjuicio. Aquí no hay, como le decía hace un momento atrás, una verdadera participación ciudadana, ni siquiera una instrucción ciudadana. Mañana se celebra el 9 de enero y yo estoy seguro que 9 de cada 10 panameños hoy, usted sale a preguntarle y no saben lo que fue el 9 de enero, porque esas cosas aquí se nos ha hecho perder la memoria colectiva, la memoria histórica. No quieren que los panameños podamos conversar entre nosotros. Entonces, se ha agravado la atomización de la sociedad. El resultado es que para quienes creemos en la constituyente, hemos venido teniendo una consigna para la gente, pero no la gente para la consigna, y es por eso que ahora hay que ir más allá de la consigna. Es decir, aquí la situación misma, que es lo que agrava un poco la solución, porque no es lo mismo hacer una constituyente en frío, por decir, verdaderamente como se hizo en España, como se hizo en Colombia, en Ecuador, debatida, decidida por todo, a que se haga como resultado de situaciones escabrosas en la cual se va a buscar la constituyente como salvavidas, pero con una serie de recortes. En otras palabras, yo no veo por qué nosotros tenemos que vivir lo que vivió Chile. ¿Cuántos años lleva Chile luchando? Y mire el precio tan alto que ha tenido que pagar la población chilena a lo largo de todos estos años para finalmente conquistar la posibilidad, porque todavía estamos en ese punto, de una constituyente. Entonces yo no veo por qué nosotros tenemos que hacer el camino que ya fue trillado por otras sociedades y que ha costado demasiado sangre, demasiado dolor, demasiadas lágrimas por la tosudez de unos cuantos que no quieren entender que hay que democratizar el poder, hay que horizontalizar el poder, y eso es lo que hace una constituyente. Una constituyente no es por el prurito de tener una nueva constitución, ¿verdad? Porque una nueva constitución a la hora de la hora se puede tener hasta en menos de una hora buscando en Google el how to make a constitution, cómo hacer una constitución. La constitución tiene que ser un proceso. Entonces, en Panamá, al igual que ocurrió, porque este es un fenómeno muy propio de nosotros como sociedad, es decir, si nosotros nos remontamos a las raíces históricas de Panamá, nosotros fuimos uno de los últimos países en independizarse de Colombia. ¿Por qué? Por la característica de esa idiosincrasia que se ha ido generando en el país, de esperar que todo venga de fuera, que todo se lo hagan. Eso viene de la época de los españoles. Se reproduce después en la época departamental y durante nuestros días pues lo seguimos viviendo. Entonces la gente no quiere, primero, instruirse cívicamente. Segundo, participar. Tercero, buscar el cambio. El cambio no puede llegar como un maná. Y la gente aquí, eso lo vivimos desgraciadamente con la invasión. La gente aquí salía al balcón a esperar de cuando venían los gringos y no hacían nada para tumbar el gobierno. Y hemos pagado un precio muy caro como resultado de esa falsa solución que se dio, porque la tarea del derrocamiento de la dictadura era una tarea que nos correspondía a nosotros los panameños. Y ahora estamos pagando un precio elevadísimo que la gente no tiene tampoco idea, por el hecho de que se creó un nuevo tipo de dependencia hacia la política exterior estadounidense. Entonces, yo creo que sin perder el optimismo, que algo hemos avanzado, porque ya por lo menos el concepto, la palabra, el término constituyente está más al día. Lo que pasa es que hay una serie de medios de comunicación social, tanto televisivos como escritos como radiales, que son enemigos declarados de la constituyente, que no dan paso a que se pueda instruir, educar, promover, debatir sobre el tema, y ahora quieren vender lo que no es una constituyente, que es la mal llamada paralela. La paralela es una figura geométrica. Una constituyente no tiene apellido. Una constituyente
es, punto, el instrumento, el medio para crear constitución. Pero ¿qué significa crear constitución de nuestros días? Crear constitución significa que se va a crear los instrumentos para poder que la constitución cumpla una función integradora, cohesionadora de la sociedad, en la cual las instituciones no solamente se van a modernizar en todo el sentido de la palabra, sino que van a servir de instrumento, de mecanismo para que el ciudadano tenga esa seguridad que requiere en todos los terrenos, económica, laboral, sanitaria, esa dignidad que está tan ausente ahora mismo del comportamiento del panameño como sociedad o como nación, y esa solidaridad que aquí ha sido exiliada desde hace años, porque hoy por hoy está haciendo falta más solidaridad entre nosotros. Entonces, una constituyente, como no se decreta, como no se impone, no va a traer los resultados de la gente, porque muchos de nosotros la promovamos, etcétera, si no hay y no creamos nosotros los mecanismos de participación. Las veces que se ha intentado con la recolecta de firmas y todas esas cosas, no se ha logrado llegar al resultado porque los factores reales de poder han puesto todos los obstáculos habidos y por haber. Y somos uno de los pocos países que no hemos querido modernizar nuestras instituciones y estamos pagando y vamos a pagar un precio muy caro. El ultrapresidencialismo que hay en Panamá, que hay que cambiarlo radicalmente, en mi opinión, e irnos hacia una especie de semiparlamentarismo. Un órgano legislativo cuyas estructuras le permiten toda la putrefacción. Un órgano judicial que no es ni transparente, ni independiente, ni autónomo y que tampoco está al día con los progresos que ha hecho el derecho. El derecho no tiene por qué ser un obstáculo para el cambio social. Y estos señores magistrados, quienes quiera que sean, han convertido todo lo que tiene que ver con el derecho en un obstáculo para el progreso de este país porque se han hipotecado, alquilado, rendido, sometido a todo lo que tiene que ver con la corrupción y la impunidad y están haciendo un daño mortal. Porque una sociedad que no tiene un mínimo de funcionamiento de su estructura jurídica se va a pique. Entonces, es ahí donde yo digo que hoy por hoy nosotros nos encontramos en lo que los físicos llaman punto de bifurcación. Es decir, los físicos nos enseñan que todo cuerpo social llega a un punto de bifurcación, es decir, o asciende o se destruye. Y nosotros estamos en ese punto de bifurcación con muchas más posibilidades de destruirnos, es decir, de caer todavía más hondo o más profundo, si se puede, porque yo no veo que haya realmente ahora mismo una motivación real de ascender, porque no hay objetivos comunes, que es algo que una constituyente ayudaría, porque una constituyente no se va a ocupar solamente de lo que dice, lo que debe decir la constitución. Una constituyente tiene que ver con cuáles van a ser las reglas del juego, quiénes pueden jugarla, la participación, cómo se tiene que dar, qué tipo de gobierno queremos, qué tipo de sociedad, qué tipo de economía. Es decir, un cambio, pero un cambio de transformación, no un cambio para que nada cambie, que es lo que hoy predomina, sobre la base pues, de una serie de discursos llenos de sofismas, llenos de galimatías, ¿cómo decirle?, de silogismo absurdo, porque no se preparan. Lo más triste en esta sociedad ahora mismo es que quienes nos gobiernan no están preparados para gobernar, creo yo, ni siquiera una barrotería de pueblo. ¿Y por qué? Mire lo que así, ¿sí? Sí, doctor, esos debates pues profundos en realidad, ¿cuál es la Constitución lo que debe dar? No es porque, y usted que lo menciona, lo leí ayer un artículo imagínese, el general retirado Rubén Darío Paredes, donde él decía que el camino era una constituyente y como retomar, incluso mencionó retomar el intento que hubo en el gobierno de Martinelli de unos notables, de tomarla, creo que ese fue un intento de hacer una paralela. Y yo leí el artículo de Paredes. Ajá, ¿lo leyó? Sí, yo lo leí ayer en La Estrella y una vez más el señor Paredes se queda en su surco reformista, sí, creyendo en una paralela que no es constituyente, ¿verdad? Y no sale de ahí desde hace varios artículos, se ha quedado ahí empantanado porque ellos no quieren ser sepultureros de un sistema que ha fracasado, sino que ellos quieren seguir siendo curanderos y quieren seguir poniéndole curitas y parches a una constitución que no sirve no solamente por la manera como se impuso, sino porque su contenido
no tiene la legitimidad necesaria porque la gente no la siente suya. Y cuando la gente no siente la Constitución como suya, no va a obedecerla. Entonces, estamos perdiendo mucho tiempo, nos hemos desviado y por eso es que usted ve que todas estas instituciones, entre comillas, que se han creado en los últimos 25 años, no funcionan. ¿Funciona la Defensoría del Pueblo? No funciona, ¿verdad? Y en otras sociedades sí ha logrado un funcionamiento extraordinario de asistencia y de auxiliar a los derechos de los ciudadanos. En Guatemala, en Salvador, en Colombia, por mencionarles solamente algunos lugares. Entonces, el sistema penal acusatorio, un injerto porque no tiene el asentamiento constitucional y no funciona. La falacia de los jueces de paz, que ni son jueces ni son de paz, porque para ser juez usted tiene que ser el órgano judicial y tiene que tener preparación y vocación de juez, no de esta gente que no sirven, no tiene ni título para ser corregidores como antaño. Entonces, la sociedad la estamos desmembrando, todavía más deformando, porque hemos caído en un constitucionalismo autoritario, es decir, cuando se usa el pseudoconstitucionalismo de manera autoritaria para hacerle creer a la gente que se está haciendo lo que hay que hacer y es todo lo contrario. El último discurso de Cortizo ante una asamblea vacía es eso, es decir, engargolar una serie de informes ministeriales, leer una serie de cifras que no dicen absolutamente nada, pero ¿dónde están los principios, los valores, la planificación, los objetivos, los recursos que nosotros como sociedad vamos a tomar? Entonces, Panamá es un país que debería estar en la cresta de la ola, Reca, en la cresta de la ola, y estamos revolcándonos en la miasma más putrefacta, producto de la pusilanimidad de quienes nos gobiernan. Hay un libro que acaba de salir de un canadiense que se llama Mediocracia, cuando los mediocres toman el poder, que es una gran verdad. Nosotros estamos en manos, yo digo que nosotros en Panamá no estamos en manos de mediocres, sino de bajocres, es decir, es inferior a la mediocridad. Y nosotros vivimos en el siglo XXI, nosotros no estamos aquí ahora para estar haciendo experimentos tipo curandero o hechicero, esas cosas. Aquí tenemos que ser mucho más racionales, más científicos y tener, ¿cómo es posible que aquí nosotros nos hayamos endeudado en la cantidad que se ha endeudado este gobierno más que todos los anteriores? Porque no están improvisando, claro, porque se siguen guiando por teorías económicas fracasadas. El ministro de Finanzas y su equipo son de la tendencia ultramonetarista que no, en un país como este no funciona. Nosotros tenemos un canal que tiene una función internacional y ni siquiera estamos preparados para poder garantizar que vamos a hacer las cosas como Dios manda. Ahí está el canal con problemas del agua, ahí está el canal con problemas de corrupción, ahí está el canal con una serie de situaciones que en ¿cuántos años llevamos de haberlo recuperado? 18, 20 años de haberlo recuperado y no hemos sido capaces de lograr beneficios realmente para la población. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la capacidad ciudadana de poner las cosas en su lugar. Y yo creo que allí también interviene un proceso político, porque la constituyente es un acto político que tiene que darse, pero no hay ahora mismo todavía, por parte de quienes tienen el control de los factores reales de poder, la voluntad, no digo ya ni siquiera la vocación, la voluntad y la formación de que caminemos hacia una democratización. Todos los países que han pasado por dictadura en los últimos 30 años, de una u otra manera, han dado pasos hacia la democratización como un proceso de transición. Aquí no se ha hecho nada, al contrario, aquí hemos retrocedido. Agarre cualquiera de los 150 decretos que se han dictado del mes de marzo hasta hoy y no hay uno que aguante un examen constitucional en el sentido de que no armoniza ni con lo que dice la propia constitución militarista todavía vigente, ni con lo que dicen los principios o valores constitucionales. Pero a la gente los acepta como bueno, la gente se somete y cuando usted critica, dicen que usted quiere sembrar el caos, la anarquía, y no se trata de eso. Se trata de que, como le decía, el derecho no es para ser un obstáculo para el cambio social ni para nada. Al contrario, el derecho es un instrumento para la libertad. Para la libertad. ¿Y qué quiere decir la libertad hoy en día? No es solamente
los conceptos clásicos de libertad de pensamiento, de información, de organización. No, son las libertades también de orden social, de orden educativo, en materia de salud. Mira. Quiero ahondar ahí un poco, profesor, y coincido en muchas cosas con usted, pero entonces, y lo he visto también, lo he leído en editoriales, usted dice, en medios de comunicación, en varios artículos donde inclusive muchos de los que han nombrado en esta comisión de asesores están como impulsando esta idea de que necesitamos una nueva constitución, un nuevo pacto social para que entremos al primer mundo, para que haya igualdad, pero o sea, la constitución no puede una serie de leyes, no nos puede dar eso que no, o sea, que usualmente o podríamos conseguir a través de la discusión o la participación ciudadana, pero entendiendo el espíritu de cuál va a ser, qué es lo que queremos como sociedad. Entonces, se está engañando sobre las expectativas que debemos tener de una nueva constitución o hasta de este diálogo, pero no estamos hablando de esos temas que vienen desde la dictadura, cómo se dan las concesiones, el sistema de salud, todo lo que la gente está diciendo en la misma plataforma que se requiere corregir. Educación, salud, agua, corrupción. Eso no lo tenía la propuesta de la concertación, ni la propuesta que entró a la asamblea, ni podremos ver eso en el diálogo. O sea, esta expectativa de que unas reformas o una nueva constituyente nos va a dar eso que está en la esencia dañado, no se le está como engañando al pueblo. Sí, definitivamente que yo considero de que esto es un vulgar engaño, porque no se quiere ir a las causas reales de la situación que hoy conocemos. Y entonces, por eso le decía hace un momento atrás que recurren a falacias, a sofismas, para mantener toda una vorágine de falsedades, cuando el problema central es que nosotros tenemos que hacer un alto como sociedad. La constituyente es un proceso. La constituyente, por eso se diferencia del cielo a la tierra, lo que es un golpe de Estado. Sin embargo, no han faltado aquí quienes salen a decir, haciendo gala de una ignorancia inexcusable, que una constituyente es un golpe de Estado. Una constituyente es un proceso. Como proceso requiere una serie de fases y que esas fases se pueden ir cumpliendo siempre y cuando se haga un itinerario, sea un calendario, es para poder nosotros discutir las preguntas sencillas que tenemos que contestarnos. ¿Qué país queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Con quién lo queremos? ¿Para qué lo queremos? ¿Para cuándo lo queremos? Porque nosotros tenemos, el problema aquí, le decía hace un momento atrás, no es el prurito de tener una nueva constitución. Aquí lo importante del proceso constituyente es que nos va a ayudar a que nosotros cambiemos, a que nosotros ascendamos como sociedad, no solamente como individuos, como sociedad, porque en un proceso constituyente, eso es como, yo digo que tiene que venir como primera fase, una fase de lo que yo llamo alfabetización constitucional o alfabetización ciudadana, es decir, así como se hacen campañas de alfabetización, asimismo a los ciudadanos hay que enseñarles a que conozcan sus derechos, a que conozcan sus deberes, a que establezcan mecanismos de participación que se pueden dar desde las más sencillas comunidades que hay en nuestro país, que se hagan cabildos donde la gente pueda plantear su necesidad. No es lo mismo la necesidad de que tienen, por ejemplo, los habitantes de Calobébora, en Veragua, que la que tienen los habitantes de la 24 de diciembre en Panamá, pero son panameños. Entonces hay que buscar ese mínimo común denominador que nos va a permitir crear los instrumentos para resolver los problemas en Calobébora y los problemas en la 24 de diciembre. Entonces, pero eso tiene que ser parte, no puede ser una imposición, tiene que ser un proceso con participación, distintas fases, 6 meses, 9 meses de alfabetización. Creo que si lo hacemos de una forma científica y ordenada, vamos a hacer, ya solamente con esa fase vamos a tener logros extraordinarios. Entonces la gente se enreda creyendo de que porque usted va a poner en una constitución una norma
ya eso va a ser automáticamente establecido y obedecido. No, usted tiene primero que crear ese sentimiento constitucional que hoy por hoy no existe en la ciudadanía. No existe ni siquiera el sentimiento jurídico, es decir, la relación que debe tener el ciudadano con la normativa. Entonces, hay que generar ese sentimiento constitucional y eso solamente se puede generar a través de actos de participación ciudadana, de educación, de toda una serie de actos que la tecnología puesta al servicio de ese propósito va a ser extremadamente útil y beneficiosa de todo punto de vista para nosotros si sabemos organizarnos. Es un asunto nada más de organización también, creo yo. Claro, esto, dicho así, una conversación, la gente como que todavía no tiene los asideros para hacer lo suyo. Entonces, por eso yo digo a la gente, ¿qué es lo que nos toca hacer? Instruirnos. Toda esa gente que escribe ahí a la falsa ágora, porque eso no es una ágora, es de participación, no es de sumisión, como lo han creado con este diálogo. Pero toda esa gente que escribe diciendo que la educación, sí, la educación sí, pero ¿cómo? ¿Con quién? ¿Para cuándo? La educación, si ahora mismo usted está viendo lo que está pasando y que quieren hacer clases semipresenciales y un 70% de la población no tiene los instrumentos para poder tomar las clases, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo creo que nosotros tenemos que tener una ruptura. Si no hay una voluntad de romper con lo que hasta ahora ha habido, porque mucha gente, por ejemplo, entre paréntesis me dice, pero Bernal, tú quieres una constituyente y ahí van a ir Cheyo Galvez y Pineda y el otro. Y digo, pero ¿quién te ha dicho eso? ¿Por qué tienes que empezar por lo negativo? Si tú estableces los requisitos para poder participar como miembro de la convención constituyente, muchos no van a poder ir. Basta con que usted diga que los que van a ser constituyentes no van a recibir salario, sino licencia con sueldo del lugar donde trabajen, y ya un montón de gente se le va a olvidar el querer utilizar esa asamblea para propósito. O sea, tiene que venir un cambio de mentalidad, pero eso, vuelvo y repito, eso no se puede decretar. Para mí positivo, y es que ha contribuido a desnudar el comportamiento de nuestras instituciones y de quienes están al frente de ellas. Y quiero yo creer de manera optimista, hoy en día la gente tiene, si no toda la claridad, por lo menos una mejor visión de lo que realmente es este país y de la situación, pero la gente no sabe cómo actuar, qué hacer, por dónde empezar, porque las organizaciones que están llamadas a jugar ese papel de dirección, de conducción, de formación, diríamos nosotros, de animar, no lo están haciendo porque todos han asumido un papel de avestruces. Las cúpulas de los partidos, las cúpulas de los sindicatos, las cúpulas de las asociaciones, las cúpulas de los gremios, una cosa increíble. O sea, esta sociedad, ¿verdad?, está, como se dice, como arriera sin pestaña. Entonces, eso se puede solucionar, claro que se puede solucionar. No hay que tirarse al abandono y decir aquí no pasa nada. Esa es una perversidad decirle a la gente que esto no se puede arreglar, ni aunque venga un médico chino, aquí no pasa nada. No, todo lo contrario, sí están pasando muchas cosas. Lo que pasa es que los pueblos terminan siendo, en mi opinión, siempre mucho más inteligentes que sus dirigentes. Y los pueblos saben cuándo tienen que actuar como pueblo. No es lo mismo un individuo, un grupo de individuos, que una población. Y por eso es que yo le doy tanta importancia al 9 de enero, porque el 9 de enero fue una actuación unánime, nacional, de la dignidad. Fue el último acto de dignidad que tuvo el pueblo panameño. Entonces, aquí el problema que nosotros tenemos, se lo voy a decir, se lo resumo en una frase de Gandhi, que la tomó de Edmund Burke. Lo más atroz de lo malo, de la gente mala, es el silencio de la gente buena. Este es un país de mucha gente buena, demasiada gente buena. Pero ¿qué pasa? Llenos de miedo, llenos de ausencia de civismo. Entonces, ¿de qué les sirve ser bueno si no participan? ¿Verdad? Imagínese usted, pues, que hubiese sido, por ejemplo, de la guerra independentista de Estados Unidos de América si no hubiese habido patriotas que se lanzaron a luchar contra el ejército más importante que había en la bolita del mundo en aquel entonces.
o qué hubiese sido, por ejemplo, de la India si no hubiese habido un Gandhi y un montón de gente que se fue detrás de él. ¿Ah? Entonces, aquí lo pasa que la gente, como le decía, la gente se quiere sentar en su casa a esperar que le traigan la bolsa de comida, el kit de la cuestión, de todo. Entonces, no quieren, como decir, ni siquiera conocer sus derechos. Claro, queremos un buen país, pero no luchamos por él. Exactamente. Y entonces, dígame. Ajá. Le quiero preguntar, porque hay políticamente, bueno, hay un intento de ciudadano que salió en una entrevista al abogado Carlos Ernesto González Ramírez, ¿no? Yo lo contacté para ahondar más. Él dice que una propuesta donde se ha reunido, o tiene, primero dijo que es de 60, pero dice que son más de 90 personas. Entonces, pues no me dice que no están todavía organizados, que cuando estén organizados me va a contestar. Que es un movimiento ciudadano, pero digo, como decía Orwell, no todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. O sea, no es cualquier ciudadano, hay que dar el panorama completo, ¿no? Y ahondando, pues, él es socio de Morgan una y de Morgan. las firmas de Morgan y Morgan, de una de las más, la única firma de abogados que tiene un banco en Panamá, que tiene como socios también el exministro un expresidente, ahora ministro del canal, un ex candidato presidencial, ministro de finanzas, ministro de economía, incluso expresidente, o sea, tiene una puerta giratoria que va y viene, van y vienen funcionarios, altos funcionarios, presidentes, entran y salen y sí, entonces es un movimiento ciudadano, pero es un poder fáctico, pues como le podemos decir. La propuesta... ¿Usted qué opina de esa propuesta o de cómo se va a conjugar eso con un diálogo? ¿Cuál es el análisis político? La propuesta, entre comillas, que ha salido a publicitar el licenciado Carlos Ernesto González Ramírez responde a un proyecto de un movimiento que se llama De Frente Panamá, que se reúne en el Hotel Santa María de allá de la costa de no sé qué cosa, que está después de una cuestión de los Mota, que han creado un movimiento donde hay una heterogeneidad de personas que van desde el Partido del Pueblo, PRDs, demócratas cristianos, etcétera, y que han estado publicando ciertos comunicados en el diario La Prensa en los últimos tiempos, y que ahora tienen como as bajo la manga la paralela, porque ellos están viendo un poquito más allá y se dan cuenta del fracaso que va a tener el diálogo y del fracaso ya generalizado de este gobierno. Entonces ellos están pegando por delante este sector de los factores reales de poder más importantes de este país, de lo que algunos llaman la más rancia oligarquía, pero que yo diría más bien es la aristocracia plutocrática con tendencias totalitarias, porque eso es lo que son la gente que se ha preocupado de que nosotros no podamos tener las libertades democráticas a las cuales tenemos derecho y que tienen intereses creados y están pegando por delante para poder asegurarse la defensa de los mismos. Entonces, aquí el problema es la hipocresía de algunos que salen a decir que están vendiendo peras y en realidad lo que cargan en el saco son manzanas. Entonces, en vez de decirle la verdad al pueblo panameño, decirle, mire, nosotros queremos hacer esto, esto y esto, porque ellos son, como quien dice, la ficha de recambio que se está preparando para el 2024 en el terreno electoral. Por eso han creado ese movimiento que bajo una falsa unidad que no lo es. O sea, esta gente que dice que van a salir ahora a recoger la firma, yo puse un tuit el otro día diciendo, sí, cómo no, si tiene el favor de los 3 del Tribunal Electoral, ¿no? Y de todo el billetaje de la gente aquí, ya debe tener las firmas y nada más tiene que hacer la semblanza de que la lleva, como hizo cierto candidato libre de postulación a la presidencia de la República a última hora la vez pasada. Entonces, ¿a quién engañan? A los que se dejan engañar, como decía Montesquieu. Ese es un movimiento que gracias a su capacidad económica puede que coja, ¿cómo decirle? No fuerza, sí, sino cierta ventolina, pero que va a morir también en el ensayo, porque yo sí creo que la población panameña, así se demore X tiempo, sí va a plantarse a un momento dado a exigir
lo que hay que exigir. Doctor, una pregunta, si esta puede ser una pregunta tonta, ¿de qué nos puede servir una nueva constitución si tenemos la corte que tenemos? Todo el mundo pensaría que la corte iba a ser el contrapeso a todos estos abusos, seguimos en un estado de emergencia, cero transparencia, y la corte ni la asamblea han sido lo que uno pensaría en última instancia que tendría que ser la corte. Déjeme hacer una confesión personal y tal vez una catarsis, ¿no? Los 9 magistrados que hay hoy en la corte pasaron por mi aula. Y yo hoy siento una gran tristeza y vergüenza, porque yo lejos estaba de imaginarme que iban a ser capaces de lo que son, tanto individual como corporativamente. Y eso, para un educador, es extremadamente triste y frustrante, porque uno pone todo el empeño en transmitir conocimientos, pero también valores, para verlos traicionados de esta manera tan cotidiana como ellos lo hacen. Una constituyente tiene que, mire, la constituyente, para decírselo en términos, es como si usted va a fumigar, si usted va a entrar a una casa, ¿verdad?, que está comprando de segunda o de tercera, ¿usted qué es lo primero que va a hacer? Es fumigar, limpiar, asear. Ahora le dicen, ¿cómo es? Sanitizar, le dicen ahora, ¿no? Ese creo que es, bueno, entonces eso es lo que hay que hacer con los órganos del Estado. Mire, los gringos, reca, cuando llegaron aquí en 1903, ¿no? Ellos no vinieron todo y que todos los Sonian y todo, no. Ellos mandaron a Gorgas, a Goethals, a un poco de científicos de Baile. ¿Y qué hicieron? Limpiaron la zona donde ellos iban a trabajar y vivir. Había malaria, había dengue, había todo, limpiaron. Después que limpiaron, le dijeron a su gente, vengan. Entonces llegaron todos estos cowboys, todos estos rednecks y toda esta gente, ¿verdad? Que está dañado es la Constitución, no el texto, sino la estructura. Aquí hay que crear un Estado constitucional democrático de derecho, pero para poder hacerlo tenemos primero que fumigar, tenemos que limpiar, tenemos que sanitizar, es la palabra, ¿no? O satanizar, ¿cómo es la cosa? Bueno, dice que sanitizar no es correcto. Pero bueno, purgar, vamos a decir purgar. Exactamente, un buen purgante. Sí, ahí el doctor Guevaramán ahí sí me dijo también que en uno de estos webinars que tuvo, que justo una nueva constitución es una deuda de todos los gobiernos desde Endara, que ninguno ha concretado, porque en teoría es una expectativa alta que se tenía del gobierno del presidente Endara y no pasó. ¿Qué pasó en ese momento? Si nos puede, hay una breve reseña histórica. ¿Por qué no se concluyó, no se empezó ni siquiera en invasión? Le hablo de lo que a mí me consta, porque yo a los pocos días de la invasión propuse un calendario de regreso al orden constitucional, y la primera propuesta era que no usásemos la Constitución del 72, sino que utilizáramos la Constitución del 46, que seguía siendo válida, para hacer, como dice el Eclesiastés, las cosas tienen que volver a su lugar. Si nosotros hubiésemos partido con la Constitución del 46 para transicionalmente llamar a una constituyente, otro gallo cantaría, pero ellos prefirieron ir al tinaco de la basura donde los propios militares habían tirado la Constitución impuesta en septiembre, cuando Noriega hizo lo que hizo en septiembre, y juraron a esa Constitución que fue un error mortal. Y luego se negaron, porque a mí me tocó ir 3 veces acompañado de Rolando Villalaz, de otro colega profesor, Roberto Sánchez, y otros, a hablar con Endara y a decirle que había que convocar una constituyente. Y hasta le llevamos el borrador del decreto. La primera reunión nos dijo a su manera que bueno, sí, que él estaba de acuerdo. Usted sabe que él era como un pan de dulce, que le decían. Y nos dijo que nos iba a llamar. La segunda vez que fuimos nos dijo que Mario Galindo y Ricardo Arias Calderón y no sé quién le habían dicho que no podía convocar una constituyente porque lo derrocaban, y que entonces se echó para atrás y no se atrevió. Después,
hubo que esperar al 90 y, ¿cuánto fue? El 2000, cuando él fue candidato nuevamente a presidente, que hizo de la constituyente una consigna de su campaña presidencial porque se dio cuenta demasiado tarde. Pero los poderes económicos y políticos de aquel momento se negaron a que aquí se convocara a una constituyente y se montaron en la vía reformista con la reforma del 92, que fue un fracaso porque el pueblo panameño le dijo que no. En el 92 hicieron un referéndum en aquel entonces. Entonces, allí tienen una gran responsabilidad la clase, la mal llamada clase política panameña, integrada por los distintos partidos, los mismos, Reca, los mismos que en 1983 se sentaron con los militares a barnizar la constitución impuesta, a ponerle cerecita, fresita, clavelitos y cuestiones para engañar a la gente y que teníamos una nueva constitución. Lo mismo que en el 83 apadrinaron la constitución del 72 impuesta, en el año 90 fueron los que se negaron a que la constitución se hiciese como era necesario hacerla, es decir, una nueva constitución vía constituyente. Y ahí está el daño y no nos dejaron terminar de salir del túnel. Mientras nosotros estemos bajo esta férula constitucional, y que es lo que yo llamo el pseudoconstitucionalismo consentido. Hay pseudoconstitucionalismo cuando te hacen creer que una cosa es constitucional y no lo es. Y consentido porque la gente consiente este pseudoconstitucionalismo, que no es otra cosa que un constitucionalismo autoritario que ha sido estudiado por excelentes profesores de las mejores universidades del mundo y que nos indican, bueno, lo que estamos viviendo, para resumirlo así. ¿Qué es el constitucionalismo autoritario? Lo que estamos viviendo aquí en Panamá. Un no me importa de parte de los responsables de los órganos del Estado, una actitud de indiferencia y de abulia inadmisible de parte de amplio sector de la población, una empresa privada que no se da cuenta de cuál es el papel que le corresponde y ella misma se está haciendo daño, y una clase trabajadora que, como es bien ínfima, no tiene conciencia de ni siquiera de lo que es, y están en manos de una serie de corruptos que desde las posiciones burocráticas de sus sindicatos se han dedicado a utilizarlo como instrumento de negociación para su lucro personal. El tejido social es como si usted compra un pullover, que llaman, una camiseta que está tejida a mano, ¿verdad? Usted le pone pan, una colilla de cigarrillo, ¿verdad? Esa parte usted no la va a poder reparar más, ¿verdad? La podrá emparchar, pero no la va a poder, el tejido social está dañado. Entonces, mientras nosotros no tomemos conciencia del papel que nos corresponde a nosotros, que no es de espectadores. Aquí hay demasiados espectadores. Nosotros necesitamos actores, ciudadanos actores. Gracias, doctor. Pues nos quedamos con ese mensaje, instruirse y tomar participación ciudadana y no esperar a que todo se nos resuelva. Bueno, muchas gracias.